Los saludo con muchísimo gusto el día de hoy en esta ciudad que inició temprano a todos los escuchas de la Ciudad de México y del país. Hola Pati, hola Martín, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lulú? Buenos días, Patricia Carrasco también les saluda con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen a esta emisión del 19 de noviembre del 2011. Un saludo a quienes cada sábado nos sintonizan desde diferentes partes de la República y bueno, pues muchas gracias por estar sintonizándonos. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pati, Lulú, amigos del auditorio. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Resistencia. Llámenos, estamos transmitiendo en vivo. Haga sus comentarios a los teléfonos 55 18 77 60, repito, 55 18 77 60, o el número LADA sin costo 01800 581 82 48. Al rato que puedan poner las mañanitas, por favor. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Bueno, pues mientras se redujo el presupuesto federal para el próximo año en distintos ramos productivos, como el desarrollo carretero e industrial, la pesca, la apicultura, la producción de granos, así como a programas de desarrollo social, equidad de género y el de Procampo casi se eliminó, los diputados federales que por ley aprueban el presupuesto público de cada año, otorgaron un aumento a los ya de por sí excesivos salarios de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, del Legislativo y del Judicial, así como de órganos autónomos, y pues a ellos no les tocaron ni un centavo. En algunos casos hicieron una maniobra, no aumentaron el salario en sí, sino las prestaciones, pero eso se llama salario integral, o sea que de cualquier manera hubo un aumento, que en porcentaje va desde 0.4 a 2.5, pero como ya de por sí son salarios que llegan a los 200,000 pesos, pues entonces se convierten en muchos miles de pesos. Por ejemplo, el presidente de la República, que el año pasado ganaba 198,870 pesos mensuales, a partir de enero próximo ganará 204,095 pesos cada mes, además de un bono extra por seguro de riesgo que también aumentó de 48,186 a 49,755 pesos cada mes. Todos los secretarios de Estado y sus subordinados también aumentaron sus ingresos, por lo cual le preguntamos a diputados federales que son los responsables de aprobar el presupuesto 2012 y de cada año, ¿por qué no les bajaron el sueldo a los altos funcionarios? Y este ya era un acuerdo desde hace 2 años que en cada revisión presupuestal lo iban a hacer. El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el PRD, Israel de Arena, reconoció que ese punto ni lo tocaron. ¿Por qué no se tocan los altos salarios de los funcionarios públicos? Porque pues de repente hay temas y facultades extrañas, ¿no? Me acuerdo bien que el punto de ajustar los tabuladores se dejó para cuando se discutiera el presupuesto, pero no se revisan ni uno, porque no se tocó eso. Un punto que no se tocó, no se discutió. Hay como otros muchos puntos. Sobre el mismo tema, los ministros de la Suprema Corte, del Tribunal Federal y del Tribunal Electoral no se aumentaron su ingreso, pero sus salarios van desde 333,284 pesos más un seguro por riesgos de 59,368 pesos que gana un ministro a secas, hasta más de $500,000 pesos que ganan cada mes los ministros presidentes de estos organismos. La pregunta que se le hizo al secretario de la Comisión de Hacienda por el PRI, Sebastián Lerro de Tejada, cuya familia ha vivido del presupuesto federal desde 1863, fue ¿por qué no se le aplica la justicia social a esos salariazos de funcionarios públicos? Se molestó y respondió que esos salarios son legales. Conforme a derecho, pero no están conforme a justicia social. Bueno, eso es una discusión distinta. Bueno, también le pregunté al secretario de la Comisión de Presupuesto por el PAN, Enrique Mercado, por qué se elevan los seguros de vida y las prestaciones de los altos funcionarios y en cambio se eliminan las de los trabajadores de a pie, pero pues al final perdió el oído. Vamos a escuchar.
Más o menos las prestaciones, tanto del sector público como el privado, van entre el 42 y 48% del salario. Entonces yo gano 100 pesos y lo más que puedo ganar, incluyendo prestaciones, son 148. Incluye seguro social, seguro de vida, gasolina, chofer, etc. Me lleva a 148. Como una indignación social que sigan obteniendo esos ingresos tan altos y esas prestaciones cuando a todo el sector laboral, a todos los trabajadores les están recortando. No se les están recortando, no hay Y los senadores están trabajando. ¿Se les están qué? A ver, Los senadores aumentaron su salario mensual integrado de 280.060 pesos que perciben este año a 276.184 mensuales para el año entrante. En tanto que es al revés, de 276.184 mensuales de este año a 280.060 que percibirán el próximo 2012. En tanto que los diputados federales no se aumentaron el salario, pero sí algunas prerrogativas de su dieta, como ellos le llaman, y la dieta mensual pasó de 120.670 que tienen ahora a 127.012 pesos por mes a partir de enero entrante. Los consejeros electorales también elevaron su ingreso de 246.031 a 252.801 pesos al mes. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos subirá de 185.551 a 200.803 pesos al mes. En cambio, no alcanzaban los recursos y ellos mismos dijeron que el presupuesto era insuficiente para muchos programas de desarrollo social y productivo del país, entre ellos el combate a la pobreza rural, que pues le bajaron los recursos. ¿Hasta cuándo se les bajará este ofensivo salario a estos altos funcionarios públicos? Pues la respuesta nos la dio el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Armando Ríos. El tema de los salarios es un tema que sigue pendiente, así como sigue pendiente el tema de los salarios de los diputados, como el de los salarios de los jueces y de todos los que estamos involucrados en el sector público. Sigue siendo un tema pendiente y sigue siendo uno de los temas que no se ponen sobre la mesa cuando la correlación de fuerzas es la que es, pero sí necesita una verdadera revolución para garantizar un modelo de administración pública, no solamente que sea más barato, sino que sea más eficiente y eficaz en beneficio de la gente. Bueno, pues vamos a pasar otra información. Como empezó la canción de la Bartola al pueblo, ahí tenemos tus 2 pesos y ellos sí se despachan con la cuchara grande. Y bueno, pues por otra parte, la CTM promueve la Cámara de Diputados a través de sus legisladores obreros una reforma legal para que no se aplique el impuesto sobre la renta al aguinaldo, las horas extras laborables y el reparto de utilidades. Si el gobierno quiere beneficios para la economía interna, no será solo a través de estrategias como el Buen Fin o adelantar los aguinaldos, porque esto último solo adelantará a partir del 24 de diciembre la conocida cuesta de enero, porque los trabajadores se gastarán muy pronto el dinero que les corresponde por ley y bueno, pues a un año de prestar sus servicios. Esto sostuvo Fernando Salgado, él es secretario de Acción Política de la CTM. Vamos a escuchar qué nos dice. Esta iniciativa se plantea que se desgrave el ISR, el aguinaldo, las horas extras, el reparto de utilidades. El reparto de utilidades cada vez lo dan menos por el ejercicio que ustedes conocen de las archoceras. Empezó hace 24 años, en octubre del 87 con los pactos. El archivo de silencio no tengo. Se dice que el es el impuesto más alto para los trabajadores, pero en 1987 el porcentaje de pobreza no llegaba. ¿Cuándo fue cumpleaños de Gaby ayer? Hoy ya lo rebasó. El 16. ¿Y de esta Hoy ganamos la pelea de inflación. El 15. Tenemos el doble de pobreza que tenemos hace 25 años. Bueno, pues sí, Martín, fíjate que efectivamente el salario, siempre dicen que la mano de obra es inflacionaria, ¿verdad? Pero entonces pueden estar manejando ellos y suben y bajan y las cosas siguen igual. Y eso me llamó la atención porque hace 25 años, con inflación elevada, no había tantos pobres como ahora. Sí, y también hay que destacar que para vivir mejor, pues lo hicieron en favor de los diputados, para hacer esos eventos, senadores, subir la gasolina los próximos 3 años 36 centavos de manera mensual. Y sabemos de antemano que el incremento de la gasolina es inflacionario. Y nos dicen que no. Si sube la gasolina, suben todos los productos, todos los servicios,
sube la canasta básica. También aprobaron un ajuste mensual de la tarifa eléctrica y subir el costo del gas, y esto va a pegar de manera muy importante a los ingresos de los trabajadores, y vamos a observar cómo se definen el tema de los salarios mínimos, el incremento de los salarios mínimos en diciembre. Y vamos a observar que ya están diciendo que debe ser 3%, si el salario mínimo son 56 pesos al día, apliquen el 3% para ver que no va a alcanzar ni para un boleto del metro. Sin embargo, así está la situación en el país. Tenemos un presidente que gana, es el que más gana en todo el mundo. Este año que viene va a ganar más de 4,5 millones de pesos en lo que resta de su sexenio, y observamos cómo está en cabeza el país: 52 millones de pobres, 7,5 millones de jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, mucho menos de trabajar. Hay 20 millones de migrantes que están en los Estados Unidos, 3,5 millones de jóvenes, de niños que están haciendo labores agrícolas, y prácticamente no hay generación de empleos por ningún lado. Esa es la situación que priva en nuestro país, pero la gran mayoría del presupuesto está para la nómina del gobierno federal, está para las campañas político-electorales del año que viene, que ya están tapizando por todo el país para sus candidatos, haciendo creer que hay una democracia cuando realmente ya acabaron con la democracia. Oye, pero en este caso, por ejemplo, bueno, pasando a otro tema, ¿qué va a pasar? Ustedes hablaron con el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez, acaban de nombrar al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Cuéntanos cómo estuvo este Sí, para todos los que me están escuchando, los trabajadores en la Resistencia, teníamos programado el 15 de noviembre una reunión con el que falleció el Blay Mora. Ya estaba programada con él, con los secretarios de Estado. Nos iban a dar a conocer las propuestas del gobierno para cumplir los acuerdos del 13 de septiembre, que es la reinserción laboral y productiva en el sector eléctrico de todos los trabajadores que no se han liquidado respecto al decreto de extinción de luz y fuerza. Cabe mencionar que el sindicato ya presentó una propuesta de manera viable en términos financieros, en términos económicos, en términos técnicos, en términos operativos, y también esta propuesta la ampliamos con una serie de información que ellos no tenían. Primero, sobre el tema de la generación de electricidad en nuestra zona. Los 1.172 megawatts que estaban funcionando al momento del ilegal decreto, hoy prácticamente están fuera. Hay un déficit de generación en la zona. Las obras que están haciendo las compañías contratistas están fuera de la normatividad, de la norma oficial mexicana que establece para el sector eléctrico. Hay accidentes mortales, hay daños en la economía por toda esta decisión valiente. Y lo planteamos así, les dejamos la información. Se vino el trágico y lamentable accidente en el Secretario de Gobernación. Tuvimos comunicación con Juan Marcos Gutiérrez y básicamente las palabras fueron: esperemos a que nombren al próximo secretario de Gobernación, le vamos a presentar a él las propuestas que ya se definieron con los secretarios de Estado para que las hagamos oficiales al sindicato. Cabe mencionar que hubo una gran convocatoria de la asamblea del pasado jueves en el Monumento a la Revolución a las 5 de la tarde, más de 14,000 trabajadores y jubilados muy pendientes sobre los escenarios, compañeros que iban con sus propias familias, y nos permite entonces mencionar que los acuerdos de toda la Asamblea General Extraordinaria declarada permanente es la exigencia para que el gobierno cumpla los acuerdos firmados el 13 de septiembre. Continuar con la mesa de negociaciones. También los acuerdos fue la convocatoria a la marcha del próximo 23 de noviembre a las 17 horas del Ángel de la Independencia a Zócalo. Los que estén muy pendientes, todos los compañeros en la Resistencia, ante el llamado que pueda hacer el gobierno federal a través del nuevo secretario de Gobernación la próxima semana. Bueno, pues si quieres saber más de información con los temas que ya tratamos y los demás que vamos a tratar en este programa, visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estamos transmitiendo en vivo. Llame y haga sus comentarios a los teléfonos 5518-7760, 5518-7760, o bien márcala sin costo 01800-181-8248. Agradecemos a don Fernando Tornero en los controles técnicos, quien hace posible que usted nos escuche en su radio. Vamos a ir a un corte y regresamos. Así les pasa. Seguimos. El despertar del gallo.
Bien, la pregunta del despertar del gallo es, ¿usted sabe qué puede hacer si su patrón lo acaba de cambiar de horario de trabajo sin consultarle? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Marca el 55 18 77 60 o al 0800 581 82 48. Por cierto, agradecemos a quienes nos apoyan contestando sus llamadas. Por ahí hay bastantes: Jaime Estrada, Rosia Watson, Alfonso Becerra, todos los que están en este momento. Un saludo. Bueno, pues las mañanitas son por Gaby Barragán, que cumplió años esta semana, y también Rosia Watson, que está contestando sus llamadas. Pues una felicitación. A Carlos Ramírez también una felicitación, ella nos apoya también tomando video. Y pues nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habla Daniel Gutiérrez Miranda y dice que trabaja en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF y se dice que la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Pública Federal, y ¿a qué lo va a obligar? ¿A qué va a obligar también a los trabajadores de confianza? Especialmente porque hace obligatoria el examen de confianza, el polígrafo incluido. De no aprobar esto, los están corriendo, como ya ocurrió con los de la PGF, y más adelante vamos a hablar de este asunto que qué puede hacer, que si va a servir su antigüedad. Bueno, de hecho sí, lo que pasa es que de acuerdo a los criterios que han emitido de cada diputado, hubo una reforma en el 2011, en febrero. Todo el procedimiento lo tiene que ver por lo contencioso administrativo. Es una opción, o lo otro es presentar directamente un amparo. Lo más recomendable será en un juicio en lo contencioso administrativo, y él al igual tiene la opción que cualquier trabajador de pedir la reinstalación o pedir su indemnización aplicando supletoriamente la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Pero sí tiene derecho a recibir sus prestaciones si es que es despedido, y tendrán que acreditar que efectivamente los exámenes que le aplicaron al trabajador son verdaderos y no contienen elementos falsos. Bueno, más adelante retornamos con este asunto, pero 55 16 77 97 88. Así, Nancy Peralta, de Planecanta, del Estado de México, pregunta, bueno, felicita el programa y pregunta qué va a pasar con los trabajadores de Mexicana de Aviación. Pues siguen en espera de los 400 millones de dólares del depósito, y mientras tanto Lozano ya dijo que para qué están esperando tanto, que mejor se liquide, ¿verdad? Sí, sí, pues. Que le quiten a Lozano el salario, claro, que los 500,000. Pero bueno, lo que dijo Fernando Perfecto la semana pasada es que ellos esperan que en diciembre se reactive, solamente quería una garantía del inversionista de que pues su dinero va a estar seguro, y que se prorrogaba el 16 de la negociación, lo cual se ocurrió, y por lo tanto pues hay que esperar. Todavía sí, tenemos una nota más adelante, Luz, que el caso mexicano. Y bueno, pues vamos a pasar a otra información. Los transportistas de carga del país atraviesan una grave crisis, ya que además de ser objeto de la delincuencia organizada que roba sus camiones y los materiales que transportan, desde hace 14 años mantienen su tarifa. Esta solo ha crecido 10%, mientras que las llantas, refacciones han subido en más de 500%. Además, el diésel también más del 100%, así como el encarecimiento de las casetas de peaje. El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Asfalto, Transportes sin Carga, Miguel Ángel Bastida Soto, consideró que sus tarifas están totalmente desfasadas, con una pérdida del 80%. Cobrábamos en el 97 era 3.80 y 1.80, y ahorita cobramos 4 pesos, 2 pesos, ha subido 10%, y las llantas han incrementado 500%, valían 1.200, vale 5.000, pues está totalmente desfasado. Yo creo que somos el sector que más apoya la construcción por lo barato que está cobrando, porque si nos juntamos para sacar una tarifa igual en algún lugar, ya nos quieren acusar de monopolio, pero no es eso, sino que queremos una tarifa que nos dignifique, ¿no? Y no tenemos la oportunidad de cobrar lo justo. Entonces sí sería importante que hubiera una tarifa oficial que nos rija por región, como salía antes, ¿no?
dirigente también describió que en algunas carreteras a los camioneros que enfrentan el robo de unidades, pues el que tiene posibilidades de comprarse un camión, a este más rápido se lo roban, porque bueno, está más nuevo, y dice que normalmente se da en algunos estados que ahora se consideran muy peligrosos. El robo de unidades, el que tiene posibilidades de comprarse un camión más o menos, se lo roban, los que están más nuevos. En algunos estados, sí, no es general. Y normalmente se da más cuando empiezan a robar carros, cuando va a haber una obra como las presas, ¿no? Que no salen afuera, están ahí, se lo roban y se van a trabajarlo ahí a donde hay presas. Se llevan el camión. Sí, a los choferes los amarran ahí en alguna milpa, los dejan y ya se van. Así es el hombre de camión, es el dueño de su misma unidad. No puedes asegurar porque son unidades muy viejas que nadie te los asegura. Hay seguros de a terceros, pero no te lo pueden asegurar la unidad, o sea, cobertura amplia, porque son unidades que no. Y no podemos renovar el parque vehicular porque las tarifas, el salario que cobramos como camioneros está desfasado un 80%. Pinta payasito en tu imaginación. Hola, Serpentina, ¿cómo estás? Muy bien, bonito. ¿Sabías que próximamente vamos a tener un espectáculo en el Teatro del SMEC? No me digas, ¿es la famosa revista Magia, Risa y Canciones? Sí, las mejores voces de México. Y para mayor información en el teléfono 57 19 15 92. ¡Vamos todos! Organiza tus eventos especiales. Hola, 15 años por reuniones familiares. Con el muñequero que canta, Eliseo Arriaga. Contrataciones 58 21 76 04. 58 21 76 04. Participa con nosotros y súmate en el apoyo para que den solución al conflicto minero electricista y a los compañeros de Mexicana de Aviación para que den la libertad inmediata a nuestros presos políticos. Por eso, únete a la movilización el próximo miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde. La marcha partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. No faltes, tu participación es importante. El toque crítico de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy vamos a hablar sobre la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad en el Senado de la República. Cabe hacer mención que los senadores que encabezan esta comisión, que es Francisco de la Bastida Ochoa, con una comparecencia muy light, al final salieron muy sonrientes. Se le cuestionó sobre el tema de los altos cobros de las tarifas eléctricas en la zona centro del país, y la respuesta fue de que los problemas eran temas de facturación. Sin embargo, el tema de fondo es que le retiraron el subsidio a todos los usuarios de la zona central del país. Los 42,000 millones de pesos que decía Felipe Calderón el 10 de octubre del 2009, cuando decretó de manera ilegal la extracción de luz y por esa del decía que ese dinero era para los privilegios de los trabajadores. Sin embargo, la Unidad de Evaluación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados hace un análisis sobre esos recursos y termina diciendo esta unidad, que es de apoyo a la Auditoría Superior de la Federación, que todos esos recursos era para pagar los costos de las tarifas eléctricas cuando las empresas privadas extranjeras que están generando electricidad en nuestro país, que tienen el 50% de la capacidad instalada, generan la electricidad a 98 centavos, por citar un ejemplo, y prácticamente obligaban a la empresa pública a venderlo mucho más barato. Todo ese subsidio ese dinero era para el subsidio de las tarifas de luz. Lo que sí observamos en la zona central del país es, primero, están imponiendo un medidor de prepago que te va a costar 6,000 pesos. Ese medidor apenas se está legislando en la Cámara de Diputados. Se aprobó una iniciativa de ley para que ese medidor se pueda cambiar solamente si el usuario está de acuerdo. Se aprobó en la Comisión de Energía, pasó al Pleno, pero en el Pleno todavía no se aprueba esta iniciativa.
contradice lo que establece la ley de servicio público de energía eléctrica. No puedes tú pagar un servicio público por adelantado, primero. Segundo, observamos que vienen cambiando los equipos de medición con un kit que también les va a costar 3,000 pesos a los usuarios. Tercero, no les están firmando ningún contrato nuevo de suministro de energía eléctrica a los usuarios y simplemente les dan 2 hojas donde les dicen que sus datos como usuarios van a quedar confiscados ahí para que nadie tenga acceso a esta información. Y cuarto, observamos que vienen retirando toda la red de distribución que es a través de cobre. En la zona central, por las condiciones climatológicas, en la zona de alta contaminación, se diseñó que toda la red de mediana y baja tensión sea conductor de cobre, que es mejor conductor de la electricidad. Sin embargo, hay una orden de parte de funcionarios de la CFE de retirar toda esa red de distribución. Es un desfalco a la empresa pública de miles de millones de pesos. Lo hemos demostrado incluso con fotografías de tanto policías federales preventivos que han estado saqueando los centros de trabajo, como las empresas contratistas que llegan y dicen vamos a dar mantenimiento a la red de distribución, y cuál, lo que hacen es quitar toda la red de cobre, instalar aluminio, que el aluminio es pésimo conductor de la electricidad, es más barato que lo suministra Carlos Slim a través de Condumex, pero lo que está atrás es negarle a la empresa pública dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet. Eso lo puedes dar a través de la red de distribución de cobre. Entonces, hay todo un plan por parte de estos funcionarios de la CFE. Él sale y dice que hay 1,000 millones de pesos de inversión para la zona central del país, porque reconocen y dicen que el 70% de la infraestructura eléctrica es obsoleta en la zona central del país, cuando a nosotros se nos estuvo acusando de los problemas de las fallas del suministro, cuando nosotros hemos estado insistiendo que lo que les falta a la empresa pública es inversión para reemplazar equipo que tiene más de 60, 70 hasta 80 años funcionando, que se mantenía la continuidad del servicio a partir de la pericia de los trabajadores, y hoy vemos que siguen las explosiones de las bufas. Esta semana lo observamos, incluso ya hubo daños a los farmacéuticos que transitaban por ahí, y hay un responsable, el responsable es Felipe Calderón, que emitió un decreto con la complicidad del Congreso de la Unión, con también la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una campaña mediática de linchamiento que fue pagada a través del erario público. Le invirtieron 560 millones de pesos para derrotar a un sindicato democrático independiente, y lo hicieron a través de Notimex, lo hicieron a través de Televisa, todos los días, a todas las horas, haciéndole creer a la sociedad que la decisión valiente del presidente era para beneficio de todos los mexicanos. Ni han bajado las tarifas, ni han mejorado el suministro de energía eléctrica, ni tampoco se han generado los empleos que prometió, y lo que está atrás de este ilegal decreto pues es la entrega del sector eléctrico a las transnacionales, la entrega de la fibra óptica a los amigos del presidente. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que ahora viajes más seguro y llegues en menos tiempo a tu destino. Para que estés más cerca de los tuyos. Y también para que tu negocio crezca, hemos construido o remodelado más y mejores carreteras que en cualquier otro sexenio. Eso es vivir mejor. 5º año de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que no rompas tu cochinito cuando tú o alguien de tu familia se enferme. Para que todos los mexicanos cuenten con médico y tratamiento siempre que lo necesiten. Cada día más. Martín Esparza. Seguimos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, así que llámenos al 55 18 77 60 o bien al 01 800 581 82 48. También lo invitamos a que pues visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y haga clic. Ahí tenemos un banner de la Cámara de Diputados. Si usted quiere saber cómo quedó pues este tema de las guarderías, de guarderías, ya hágalo, es aquí en www.frecuencialaboral, entonces el banner está, ley de guarderías en la parte de arriba. Así que chéquelo, es información muy interesante de la Cámara de Diputados.
Nos vamos a más información. El presupuesto que le asignaron a la Procuraduría General de la República no alcanzará para contratar agentes del Ministerio Público capaces de hacer justicia, ni peritos especializados para elevar la efectividad de la PGR, así se quejó su titular, Maricela Morales, durante su comparecencia ante diputados federales el pasado miércoles 16 de noviembre del 2011. Ahí le recordaron que, de acuerdo a las críticas de los observadores internacionales de derechos humanos, la PGR no hace investigaciones que lleven a detener a la delincuencia. Su capacidad de efectividad es muy baja y, bueno, pues la realidad es que del presupuesto que tenía proyectado le recortaron 175.875.000 pesos para el año entrante. El paso de hacer una justicia más efectiva y más eficiente requiere sin duda también del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público. Resulta que nosotros teníamos considerado aumentar la plantilla de personal, porque resulta que en muchas de las unidades especializadas y en las delegaciones de la Procuraduría, un Ministerio Público llega a tener 300 averiguaciones previas por persona. La PGR en 2012 contará con casi 300 millones y medio de pesos para crear nuevas plazas e incrementar las prestaciones de su personal, pero según la funcionaria eso no será suficiente, y lo peor de todo es que ahí mismo los diputados federales la estaban felicitando porque había recortado valientemente al 75% del personal que operaba cuando llegó al cargo, acusándolo de corrupción y nexos con la mafia para recontratar nuevo. Pero pues si ya le recortaron lo que tenía para contratar a nuevo, pues se va a quedar sin personal o va a tener que echar mano de los que ya le corrido, incluyendo agentes del Ministerio Público. Tan solo el pasado 31 de octubre del 2011 la funcionaria despidió a 800 agentes federales de investigación, es decir, de la AFI, que no es lo mismo que los policías federales, porque me aclararon, esos dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, y van a correr a 1.200, que es la mitad de todos los que operan. Bueno, pues ya ellos ya iniciaron sus juicios por su reinstalación, y un día antes de la comparecencia de la funcionaria, el martes 15, se presentaron a la Cámara de Diputados a hacer un mitin. Un centenar de AFIs despedidos se plantaron afuera del Palacio de San Lázaro para exigir justicia, y esto fue lo que dijeron para la frecuencia laboral. Martínez Castillo, segundo subcomandante de la Agencia Federal de Investigaciones, Policía Federal Ministerial. La Procuradora quiere vanagloriarse de que va a limpiar la casa. ¿Por qué no empieza con los altos funcionarios, que es en verdad donde se ha demostrado, donde ha visto la sociedad que existe la corrupción? Nosotros somos los que sacamos el trabajo y así es como nos paga la Procuraduría General de la República. Soy Ignacio Rivera Círigo, soy agente de la Agencia Federal de Investigación perteneciente a la PGR. Quedamos en un estado de indefensión. La mayoría de los agentes que quedamos cesados en esta situación tenemos familias que mantener, tenemos hijos en la escuela, estamos peleándoles mediante abogados que nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? Tenemos que esperarnos el tiempo, o bueno, haciendo nuestras funciones, ¿verdad? Entonces lo que queremos que la ciudadanía sepa, que nos apoyen. Mi nombre es Fabián Ulises Solís, mi cargo es agente C de la Agencia Federal de Investigación, y el motivo que estamos aquí es por un acto de ilegalidad donde la Procuraduría General de la República es juez y parte en un proceso de evaluación interna a los agentes. Nos dicen que podemos ser separados del cargo porque hay posibilidades de una vinculación con grupos delictivos que podemos tener. No hay ningún hecho consumado. A otros compañeros les dicen que por caprichosos, por berrinchudos, a otros que porque tenemos miedo en realizar nuestras funciones, y es gente que tiene más de 20 años de experiencia. Nuestro pliego petitorio en el punto número 1 dice que es el cese de las notificaciones y procedimientos de separación por todas las irregularidades presentadas durante las evaluaciones. Licenciada Luna, ellos dicen que también están pidiendo que se modifique el artículo 123 constitucional en su fracción 13ª, porque eso les limita o les elimina sus derechos laborales. Bueno, lo que pasa es que creo que aquí hay una confusión. Efectivamente, en la ley de la Policía Federal establece que todas las relaciones laborales se tendrán que llevar bajo el principio del 123 constitucional, su apartado B. Pero en el caso de los AFIS, ellos son administrativos porque dependen de la PGR directamente. Y el procedimiento es administrativo ahí, y todo el procedimiento se tiene que llevar por lo contencioso administrativo. Y aquí deben tener cuidado porque los términos para poder presentar su demanda son distintos.
Si ellos lo meten por el apartado B, se les puede pasar el término para depositarlo donde debe de ser. Y en todo caso, la autoridad federal lo que va a hacer es declararse incompetente y se les va a vencer el término. ¿Y a dónde lo deben presentar? En lo contencioso administrativo. ¿Cómo se llama este lugar? Tribunal de lo contencioso administrativo. Okay. Bueno, pues si no, comuníquense con el licenciado Jesús Luna. ¿Qué número? 55 16 77 97 88. Vamos a pasar otra información. Abogados laborales como Néstor de Buena, Arturo Alcalde Justiniani, Alfonso Bouzas, Héctor Barba, Manuel Fernández, Fuentes Muñiz, entre otros, repudiaron la nueva lista de criterios procesales que aprobó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que incluye los mismos lineamientos de la cuestionada reforma laboral del PAN, que imponen más requisitos y regulaciones para los emplazamientos a huelga, el registro de nuevos sindicatos y la demanda de titularidad de los contratos colectivos, así como para conceder tomas de nota y realizar recuentos sindicales. Por lo que estos abogados anunciaron que van a recurrir a tribunales nacionales e internacionales para buscar la nulidad de ese reglamento que se dio a conocer el 17 de octubre del 2011, por lo que también van a presentar un amparo procesal y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y también lamentaron que el presidente de la Junta, Ramón Montaño, se sometió al capricho de un grupo de abogados empresariales, principalmente de la Coparmex. Referencia a un documento que ha emitido el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en primer lugar, sin ninguna facultad para ello. Carece, de acuerdo con la ley, de acuerdo con el reglamento interior, de facultades para emitir normas de carácter general obligatorio que están orientadas a limitar los derechos colectivos, el derecho de asociación, el derecho de contratación colectiva, el derecho de huelga. A partir de esta norma, una especie de decreto, una especie de, digamos, documento gigantesco, más de cerca de 50 páginas, a renglón seguido, en el que va diseñando un catálogo de obstáculos para hacer imposible el ejercicio de los derechos colectivos. A ningún Estado de la República se le ha ocurrido una barbaridad semejante. A partir de este documento no habrá posibilidad alguna para que los trabajadores constituyan un sindicato, puedan demandar la titularidad o puedan ejercer el derecho de huelga, particularmente en materia de firma de contratos colectivos. Licenciado Luna, su punto de vista sobre esta situación. Pues muy rápidamente, es lamentable la actuación de la Junta Local, porque con ese tipo de reglamentos está modificando la ley, cuando la ley solamente es una facultad que la puedan cambiar los diputados. En este caso, una autoridad administrativa está haciendo cambios que son de fondo y de forma, sobre todo porque pone y mete más elementos para que un sindicato pueda registrarse, para que pueda realizar su contrato colectivo o para que pida la modificación de eso. Sobre todo porque de un elemento que se ha pedido, por ejemplo, son copias certificadas. Nosotros debemos saber que anteriormente la Junta emitió un reglamento donde solamente ellos pueden pedir las copias certificadas como autoridad judicial, pero el costo es de 8 pesos con 40 centavos, es decir, incluso más cara que en cualquier juzgado federal. ¿Y en qué momento van a solicitar que los trabajadores presenten la huella de su credencial? De hecho ya lo están haciendo, tiene 15 días que iniciaron con este procedimiento, en el cual todos los litigantes tenemos que registrarnos con nuestro número de cédula o con alguna identificación, nos dan un número y nos registran la huella digital. En el caso de los que van ocasionalmente, les toman fotografía, una copia de su credencial para que puedan pasar. El promedio de tardanza aproximadamente es de 40 a 1 hora 10 minutos para poder ingresar a la Junta Local. El que está a cargo ahorita de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que depende de Marcelo Ebrard, de gobierno castellano, era su oficial mayor y está actuando como panista, literalmente está aplicando sin que se haya aprobado en el Congreso de la Unión la reforma laboral también. ¿Ustedes se van a amparar? Bueno, nosotros como abogados estamos promoviendo algunos amparos administrativos en contra de él, pero aquí realmente el que tiene la facultad más activa son las organizaciones sindicales y los trabajadores, porque nosotros no somos más que intermediarios entre ambas partes, y seguramente la Corte va a emitir una resolución diciendo que no tenemos interés jurídico los abogados, más que en la parte que nos lesione nuestros intereses, pero los que deben promover eso son los trabajadores, porque ellos sí tienen la legitimación activa para hacerlo. Lamentablemente en este reglamento incluso la representación obrera aprobó este reglamento, que son de las CTM o de la COP. Lamentable, ¿por qué no pedimos aquí que destituyan a esta funcionaria con mentalidad panista?
Pues, fíjate yo creo que sí, perdón, sí, una línea como la de Lozano. Si nos damos cuenta, la política en este gobierno, tanto estatal como federal, es el golpeteo a los sindicatos, eliminar las prestaciones de los trabajadores mediante argucias y cuestiones administrativas como estas. Desafortunadamente, nuestras más altas esferas de justicia, como la Suprema Corte de Justicia, avala con aberraciones jurídicas determinaciones como de este tipo. Así nada más, comento finalmente que en esta reunión de los abogados estaba el secretario de Trabajo del DF, Benito Mirón Lince, el cual se ponía colorado y colorado porque pues le estaban recriminando y exigieron que Marcelo Ebrard detenga, él sí puede cancelar este reglamento, ¿verdad? Puede destituir a ese funcionario. ¿Cómo se llama? Ramón Montaño. Que lo quiten porque está actuando igual que el gobierno panista. Y no se lo han aprobado en la Cámara de Diputados sus correligionarios periodistas y él ya lo está aplicando. Pues perdón, más rápidamente, la inversión que hicieron en este equipo para tomar los datos de los visitantes y de los litigantes es costosísimo. Y funcionar precisamente este viernes hubo un motín por parte, estamos ahí presentes para quitar eso porque Claro, es como si fueras a Estados Unidos, ¿no? Que tenemos que pasar con la huella, la foto y todo eso, es lamentable. No digamos tiempo porque van a meter a la cárcel. Bueno, pues los invitamos a que visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com, ahí se va a publicar esta información, y a que le dé clic al banner que tenemos sobre la ley de guarderías de la Cámara de Diputados. Aquí tenemos Así nos llamó Elena Pérez, ella dice que para qué quiere que se aumente el salario mínimo si esto trae una escalada de precios, así como pasó en los sexenios del PRI. Lo que se debería bajar son los salarios de estos altos funcionarios. Estoy de acuerdo. Francisco Juárez manda saludos cordiales a los integrantes del programa y le dice a los pilotos que sigan adelante con su lucha y les pregunta por qué han actuado tantas mentiras de Felipe Calderón, ya que él es culpable del problema que está pasando en Mexicana. Sí, ya se ha comentado. También Lorenzo Martínez felicita al programa y pregunta a Lizardo Luna, los trabajadores en resistencia de luz y fuerza, ¿en qué régimen están en el Seguro Social? Rápidamente. Sí. Y bueno, los aumentos, llamó Marcela Rodríguez, los aumentos que están haciendo los de la CFE se debe a que solo hacen el cálculo del consumo. Esta empresa, como la mayoría de los demás, solo roban al pueblo para que les paguen a los burócratas que no hacen nada, solo sangran. Inés Beatriz Madrigal de Buenavista felicita a todos los del programa, dice que ojalá hubiera más programas como este. Fabiola Velázquez de Metepec quiere saber si existe algún lugar cerca de Metepec para realizar la queja ante el Profeco para el no pago de luz. Está en el Instituto Literario en Toluca, enfrente del sindicato, ahí está la mesa para hacer sus quejas. María de Lourdes Cardona Campos de Atizapán felicita a los integrantes del programa y el contenido. Ramón Chávez Ángeles, a favor de dar un enfoque actual a las jubilaciones de luz y fuerza y de las pensiones del INE. Bueno, aquí lo que pretende Calderón con su legal decreto es que todos los jubilados de luz y fuerza, los 22,000, pasen a una lista como si fueran pensionados del Seguro Social, y esto jurídicamente es aberrante, es una jubilación en términos de un contrato colectivo de trabajo. En Xochimilco dice saludos a todos los pueblos de Santiago de Pantatlalpan, saluda al programa de frecuencia laboral. De la luz son la inspiración de los trabajadores del país, no dejen que se parezca al cielo. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio de los trabajadores con la noticia. Integrantes del Movimiento de los Pueblos de Guerrero reclaman apoyo al desarrollo de las comunidades más marginadas de aquella entidad. Archivo entidad. Meta bonita. Pinta payasito en tu imaginación. Hola, Serpentina, ¿cómo estás? Muy bien, bonito. ¿Sabías que próximamente vamos a tener un espectáculo en el Teatro del SNEP? No me digas, ¿es la famosa revista Magia, Risa y Canciones? Sí, las mejores voces de México. Y para mayor información en el teléfono 57 19 15 92. ¡Vamos todos! El profesor del Palazado, el programa dice... Entonces, ¿cuál metemos? ¿La ligo? Entra Martín. También está farto del aumento de las tarifas eléctricas.
día los habitantes e integrantes del movimiento de pueblos de Guerrero reclaman desarrollo para sus comunidades porque están muy marginadas las zonas indígenas de aquella entidad. En realidad, desde que se ha otorgado a los pueblos indígenas, a los pueblos de México, ha sido siempre insuficiente. Esta lucha no es únicamente para que se asigne una cantidad, sino que para que quede bien claro que la lucha es permanente hasta que saquemos del rezago a todos los pueblos. Pues ya no está. Bueno, en otra información, un pequeño grupo de sobrecargos que se quedaron sin empleo desde el pasado 28 de agosto y ante las pocas opciones de trabajo que hay en el país y como una manera de obtener recursos para su familia, ahora lanzan su nuevo calendario más sexy y más atrevido bajo el título Aeromosas Sobrevivientes. Son solo 3 de las 10 que lanzaron el año pasado el calendario Aeromosas Mexicanas Levantando el Vuelo. Este grupo dijo que mantiene el apoyo en la lucha por recuperar su fuente de trabajo y lamentan que a 15 meses la autoridad no resuelva la situación que mantiene sin empleo al personal de tierra y pilotos que laboraban en Mexicana de Aviación. Bien, los dirigentes de ASPA, de ASA, de Santas, se manifestaron optimistas de que en poco tiempo lleguen los $400 millones para que Mexicana emprenda el vuelo, luego de reunirse con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el conciliador del recurso mercantil Gerardo Badín y los empresarios interesados en invertir en esta línea aérea. Miguel Ángel Indico sostuvo que han avanzado mucho en la negociación, ya que al fondeador de Iván Barona, empresario que dirigía el reinicio de Mexicana, ya le informó que le autorizaron prácticamente todo el monto. Nos mencionó Iván Barona que ya empezó la comprobación del dinero que tienen en Zurich. Esta comprobación puede durar algunas horas y todavía tenemos que esperar. No, o sea, tengo que hablarles con la verdad, no puedo hablarles con mentira. El dinero todavía no está en México, se va a tener que comprobar de banco a banco, pero eso sí quiero decirles que hemos avanzado muchísimo. ¿Cuál quiere, la segunda o la tercera? Pregunta Ricardo López, licenciado Luna, si realmente puede ganar una demanda laboral basándose solo en que no le avisaron por escrito. Bueno, es un buen indicador, pero no necesariamente nada más que no se gana. Tiene que llevar un buen juicio y sobre todo tener la determinación de que solamente los derechos se deciden ejerciendo. ¿Qué teléfono tienen ustedes? 55 16 77 97 81. Y también les proponemos que cuando llamen dejen un correo electrónico para cuando el licenciado Luna les tenga que contestar, sobre todo si es en provincia, pues es más fácil por correo electrónico. Y pues tenemos más información. El director de la Comisión Federal de Electricidad, como bien decía Martín Esparza, pues anunció que el próximo año subirán las tarifas eléctricas en 14%. Esto durante una comparecencia que realizó el pasado 16 de noviembre del 2011 para informar sobre los altos cobros del servicio eléctrico y para dar cuenta sobre las múltiples quejas que hay por las tarifas locas que a veces llegan hasta de $1 millón los cobros. Él reconoció que de cada 10 cobros, uno se hace por estimación, pero que hasta hace 2 años eran el 60%, o sea, 6 de cada 10. Dice que si se hace por estimación no hay medición, se estima en relación a lo que se cobró ese mismo mes de un año antes, y si la gente no reclama, pues se siguen haciendo estos cobros locos. Dijo también una gran mentira, que cuando existía Luz y Fuerza del Centro, la lectura de los medidores la hacían 44,000 trabajadores. Y dijo que ahora con Comisión Federal de Electricidad solo la hacen 12,871 y no tiene dinero, advirtió que no tiene dinero para contratar a más trabajadores. Vamos a escuchar. Los lecturistas del servicio eléctrico no tienen acceso a los medidores, se hace una estimación y se estima de acuerdo al consumo de un periodo previo o del mismo periodo del año anterior y se hace una estimación. Hasta el 2009 había una estimación del 60% y ahora estamos
en el 11%. Existe hostilidad en algunas zonas en donde no es posible hacer las lecturas, por lo tanto sigue habiendo una resistencia a bajar el porcentaje de estimaciones. El servicio se proveía con 44.000 empleados, ahora solamente tenemos 12.871, no tenemos aprobación por la Junta de Gobierno para incrementar ese número y ahí nos vamos a quedar. El problema del país es el tipo de funcionarios que no conocen el funcionamiento de la empresa pública. Primero, los 44.000 trabajadores del SME no nada más tomaban lecturas, los 6,5 millones de usuarios, sino se planeaba, se construía, se operaban las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, de gas, toda la transmisión, toda la transformación, la distribución y la venta de electricidad. Entonces, hoy vemos nuevamente la CFE repitió en la Profeco, que es la empresa con más quejas ante Profeco. Las pérdidas de electricidad hoy las aumentaron, no tienen 34% cuando nosotros la dejamos en 29%. La facturación la teníamos en un 96%, ellos la traen en 60%, su cartera vencida, prácticamente ya se les disparó. No son abusos, pero además son funcionarios. ¿A ellos quién los revisa? ¿Quién los puede mostrar, como lo están haciendo con los de la PGR, con los trabajadores, ¿no? De la pérdida de la confianza? ¿A estos quién los...? Sí, ¿no? Este tipo de funcionarios que además son mentirosos, tratan de confundir a la sociedad, pero sí están en un saqueo permanente a través de las tarifas, porque la CFE la tienen quebrada también. Pati, ¿tenemos? Así es, bueno, saludos a Estaco L. Hernández Sierra, se encuentra Oscar Jiménez, Felipe de Jesús Larios, el líder de los Rudos, también está Francisco Javier Barragán, Gaby Barragán, un saludo desde aquí, Luis Ramírez, está Silvia Aguilar, María del Rocío Aguilar, Jaime Estrada, está también Rosa Watson, Domingo Aguatzin, Alfonso Becerra, Lulú Trujillo, conocida como la Payesca Serpentina, Gilberto Sebastián, el Payesto Monito, y también está Caro, que también cumplió años. Muchas felicidades, Luisito. Bueno, tenemos llamadas rápidamente. Vamos a leer los nombres y la próxima semana leemos las llamadas porque ya no nos va a dar tiempo. Pablo Moreno, Rafael Aguilar, Margarita González, Oscar Vargas, Arturo Rivera, Andrés Lezama, Alfredo Mondragón, Francisco Sánchez nos llamó, Berta Pacheco, también Ernesto Brambila y Reina Cuba. Los invitamos el día de hoy a las 10 de la mañana en la Universidad Obrera de México. Va a haber un evento sobre el movimiento de movimientos ante la tragedia nacional que estamos viviendo todos los mexicanos. Así también nos llamó Miguel Ángel Sánchez y Carlos López Martínez. Y la salida del despertar del gallo, bueno, la respuesta. La pregunta del despertar del gallo fue: ¿usted sabe qué puede hacer si su patrón lo acaba de cambiar de horario de trabajo sin consultarle? La respuesta: puede demandar a su patrón ante la autoridad laboral competente. El respeto de las condiciones de trabajo en virtud de que las mismas no pueden ser modificadas sin convenio previo, y su horario estaba convenido con antelación, no se puede variar el dicto del patrón. Les pedimos a todos los que estamos transmitiendo, les esperamos la próxima semana, y no dejen de participar el día 23 en la marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capital. El doctor técnico se viene para el muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásela bien.